Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. No voy a decir eso de bienvenidos y bienvenidas. Yo soy de los antiguos, hablo con genéricos y acabamos antes, porque si no nos tiramos toda la tarde en temas lingüísticos. Gracias por acompañarnos. Ya ha despertado la primera parte de la sesión y las conferencias previas un tremendo interés, porque tenemos mucha gente enganchada al asunto y no es de extrañar, porque esto de la inteligencia artificial y el Big Data llama la atención, nos abre un mundo que dentro de la sanidad todavía no sabemos a dónde nos va a llevar, pero lo que sí vemos es que hay muchísima gente dedicada a esto. Y en esta segunda sesión vamos a hablar ya de cosas concretas, de experiencias reales, cosas que ya están funcionando y, naturalmente, además, proyectos que se materializarán en los próximos años, en los próximos meses, en algunos casos, pues porque hay esperanza de que algo que casi siempre falta en la investigación y en la incorporación de nuevas tecnologías, bueno, pues a lo mejor llega, que es la financiación. Así que en esta segunda sesión hablaremos de experiencias reales y proyectos en curso en la inteligencia artificial y el Big Data, y para ello contamos, como siempre, con gente que, bueno, de esto sabe y entiende. Creo que todavía no tenemos, pero enganchará, esto es lo de siempre. Cuando hablamos de alta tecnología, al final los que peor la usamos somos nosotros. Pero esperamos que se incorpore Alberto Muñoz González, que es el catedrático de Radiología de la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña Benigno Rosón Calvo, que es el subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Consejería de Sanidad de Galicia. Josué Sallén Ribes, que es el director de la Fundación TIC Salud Social en Cataluña. José Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y también, como siempre, y en este caso probablemente de manera especial, tiene mucho que decir la industria. Y para ello contamos con tres representantes de peso. Cristina García Fernández, que es experta en salud digital de CGM Clinical España. Santos López Bravo, que es director de Health Informatics en Philips Medical Systems, y bueno, ahora es Philips, ya no es Medical Systems. Y Alonso Fernández Nistal, que es el Head of Evidence and Value Generation en Takeda Farmacéutica España. Así que, sin más dilación, y ya sabéis, las reglas son 5 minutitos que yo cronometraré para que le dispongamos luego de un poco más de tiempo para la charla y la contestación a las preguntas que nos vayan entrando por el chat privado. Como todavía no ha llegado Alberto Muñoz González, que estará intentando conectarse, vamos a pasar al siguiente en la lista, que es Benigno Rosón Calvo. Así que, Benigno, tus 5 minutos. Muy bien, pues mis 5 minutos. Buenas tardes a todos. Y agradecer a la Fundación Bamberg que nos haya vuelto a invitar para contarnos nuestras experiencias y también felicitarlas por el éxito que están teniendo todas estas coloquios y charlas divulgativas que están haciendo. Bueno, pues como comentaba Ignacio, yo voy a hacer un breve repaso de nuestra apuesta estratégica por estos sistemas y un poco repasaré los proyectos principales que estamos abordando con ellos. Pero sí que me gustaría pasarme por esos 7 puntos que a mí me parecen claves desde el enfoque de una administración pública como es la sanidad gallega y de una organización sanitaria que tiene muchos profesionales y a muchos ciudadanos dentro de su foco de atención, ¿no? Entonces, yo, por resumir estos 7 puntos y muy sistemáticos, yo creo que la inteligencia artificial y el Big Data tiene que ser una apuesta decidida desde ya de todas las administraciones públicas, la sanitaria y el resto. Europa ha hecho una apuesta clarísima, nos abre una gran oportunidad ahora cuando hablamos de fondos, todos los fondos de nueva generación que están ahora pendientes de adjudicarse, están diciendo que se inviertan en cuestiones de digitalización y especialmente en estrategias relacionadas con este tema. Por lo tanto, el dinero y la oportunidad la tenemos ahí. Creo que el Big Data y la inteligencia artificial, por lo menos en las administraciones públicas, tienen que ir de la mano. No se entiende una cosa sin la otra, sobre todo en sanidad. En sanidad, si algo tiene la administración, son una cantidad tremenda de datos, porque la sanidad es muy pública. Y esto, primero, nos da la oportunidad a nosotros de generar esos modelos y esas inferencias para utilizar la inteligencia artificial en torno a estas herramientas, pero también nos da la posibilidad de trasladar esos datos que si de otra manera no podría tenerlos nadie al elenco de investigadores
o a la propia industria para que también avance en ello, ¿no? Entonces, por tanto, insisto, yo en la administración pública y en la sanidad en concreto no entendería el no trabajar en ambos ámbitos. Y yo creo que entre nuestra responsabilidad está pues, generar esos modelos, entrenar esos modelos, pero también suministrar, como decía, de forma segura, eso sí, toda esa información y también probar y adquirir la inteligencia artificial que ya existe. No la tenemos que desarrollar solos, sino también tenemos que comprarla ya existente, que ya la estamos haciendo, ¿no? Después, otro punto importante es el modelo de gobernanza de datos y de uso de la inteligencia artificial. Yo creo que las administraciones tenemos que tenerlo claro y tenerlo público, ¿vale? Para dar tranquilidad a todo el mundo, que los datos se utilizan bien, que la inteligencia artificial se utiliza bien y cómo hacemos accesible tanto los datos como la tecnología. Creo que también ese quinto punto hay que ligarlo a la transformación digital. Es decir, si estamos hablando de que ya estamos digitalizados y que esa transformación nos ayudará a cambiar la organización porque se pueden hacer cosas distintas, qué mejor manera que emplear la inteligencia artificial, ¿vale? Hay que gestionar el cambio, esto es inevitable, hay que trasladar a nuestros profesionales cómo utilizarla bien, darle transparencia en ese uso, darle confianza en el uso de estas tecnologías, indicarles si son apoyo o sustitución de tareas, porque en algunos casos será apoyo, nos ayudarán en el diagnóstico, en otras cosas a lo mejor simplemente hacen ciertas tareas ya de por sí solas y especialmente hay que dedicar un apartado importante a la formación. Y, por último, hacia la ciudadanía, que también es muy importante, yo creo que lo que hay que darle es sencillez. El ciudadano está utilizando muchas veces la inteligencia artificial sin darse cuenta. Y después ya lo abordaremos, pero el teléfono móvil que utilizamos todos los días lleva inteligencia y ni nos enteramos. Nos dice que en 15 minutos estamos en casa cuando salimos de nuestro trabajo, porque lo ha sabido y nos quedamos como, ¡ay, qué bien! Y nos damos cuenta que hay modelos potentes de inteligencia artificial por detrás. Entonces, en todo lo que es, trabajar con la ciudadanía y las enfermedades, los asistentes virtuales tienen que ir por la vía de la facilidad. Esto por una parte. Después, en lo que respecta a Galicia, y bueno, yo creo que con este guión os dais cuenta de que llevamos tiempo invirtiendo, nosotros en el ámbito del Big Data hemos tenido claro el tema y además utilizando fondos europeos de la anterior generación, desde hace 5 años tenemos una estructura de Big Data potente que además hemos sincronizado con las anteriores fuentes de datos, digamos, el BI tradicional, yo creo que esto es importante, no tirar una cosa para construir la otra, sino que está sincronizada y a partir de ahí hemos ido montando proyectos de inteligencia artificial. Bueno, hemos hecho una cosa, sabéis que somos innovadores, en todos los productos de compra pública de tecnología innovadora, le hemos pedido a las empresas que utilicen inteligencia artificial. Y ahí, pues en áreas de cirugía, urgencias, en áreas de la teleasistencia, pues la han venido utilizando con más o menos, ¿cómo se dice? Bueno, fortuna o con más o menos efectividad. Y sí que hemos estado muy activos pues, en todo lo que es búsqueda de patrones de gasto y fraude, hemos desarrollado algoritmos de búsqueda de enfermedades raras, hemos estratificado la población empleando técnicas de data mining, inteligencia artificial, hemos analizado el comportamiento de distintas terapias oncológicas, la utilizamos para la recomendación de contenidos. Terminando, Benigno, terminando. Medio minuto. En el campo de la imagen hemos sido muy insistentes en su uso y hemos desarrollado patrones para detección de cánceres de mama, pulmón, melanomas, tanto en el ámbito de la radiología como en el ámbito de la anatomía patológica. Y estamos ahora en temas de asistentes virtuales y especialmente focalizados, y ese es nuestro leitmotiv para los próximos años, en tener una historia clínica inteligente. Pues muchas gracias, Benigno. Gracias por ceñirte al tiempo. Luego volveremos a hacer alguna preguntita. Yo he ido tomando nota de lo que has dicho y alguna duda. Josué, tu turno, 5 minutos. ¿Cómo va la cosa por ahí por Cataluña? Bien, no nos podemos quejar demasiado. Primero, muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Pues nosotros en el tema de inteligencia artificial, hace un par de años hicimos la reflexión de cuál debía ser nuestro posicionamiento. En un momento en el que veíamos que primero la industria se estaba moviendo muchísimo y después teníamos bastantes centros asistenciales que se estaban posicionando, haciendo bastantes proyectos innovadores en el ámbito del research. Y entonces lo que nos planteamos es de tener una estrategia común para todo el sistema de salud, porque si no nos podíamos encontrar que teníamos una serie de centros asistenciales, de hospitales,
que estaba trabajando muy fuerte, pero que de los 70 y pocos que tenemos que nos dan servicio, teníamos media docena que estaban apostando y el resto no podían seguir este ritmo. Por tanto, lo que hicimos, lo que hemos hecho ha sido diseñar una estrategia, porque entendemos primero que tenemos las capacidades, tenemos, a pesar de lo que estábamos diciendo hace un rato en otras sesiones, entendemos que tenemos datos para poder empezar a hacer cosas, especialmente si nos centramos en imagen médica. En imagen médica, que la tenemos centralizada, tenemos un repositorio que nos permite tener muchísimo juego. Así como cuando hablamos de datos estructurados, no estructurados, ligados a la historia clínica, ahí tenemos evidentemente las mismas dificultades que todo el mundo. En el tema de la imagen médica teníamos activos que tenía bastante sentido ponerlos en juego. Entonces, lo que hemos hecho ha sido diseñar una estrategia, está pendiente de aprobación por el gobierno, pero ya estamos moviéndonos y trabajando, que tiene 3 grandes ejes. El primero es el apoyo a la innovación y a la investigación, y aquí lo que nos centramos es básicamente en el lanzamiento de retos. Es decir, hacemos un análisis de cuáles son las necesidades que tenemos en el sistema sanitario y cuáles son aquellas capacidades que o bien la industria o bien los centros de investigación están desarrollando para lanzar retos para que se puedan presentar conjuntamente y poder ver si podemos acabar teniendo soluciones implementadas. Y también ponemos a disposición de los grupos de los hospitales o de los centros de investigación infraestructuras para poder trabajar, porque era de los otros temas que veíamos que no disponían muchos de ellos, que les tenían estas carencias. Por otro lado, también más allá de lo que sería esta línea de investigación y de innovación, tenemos el reto de la evaluación. ¿De qué manera somos capaces de evaluar que los algoritmos que ponemos en el ámbito asistencial realmente son eficientes y realmente aportan soluciones a aquello que queremos solucionar? Y tenemos toda una línea de trabajo, que aquí lo hacemos no nosotros desde la Fundación, sino desde la Agencia de Calidad, para ver cómo evaluamos todo este ámbito de soluciones. Y finalmente, de qué manera tenemos que hacer la implementación sistémica. Antes, algunos de los ponentes anteriores decían que, y con mucha razón, de que necesitábamos tener muchísimos datos para ir entrenando y para ir mejorando los algoritmos. Si lo hacemos separadamente en cada uno de los centros, todos ellos tienen pocos datos para poder mejorar y para poderlo implementar de manera eficiente. Por tanto, lo que estamos analizando es de qué manera podemos poner todos estos algoritmos desde un punto de vista centralizado. De manera que tenemos, evidentemente, un ahorro económico, le damos un servicio equitativo a todos los ciudadanos, independientemente de qué centro asistencial sea el que los vaya a atender, y además mejoramos los algoritmos que tenemos. Todo esto tiene que ir acompañado, evidentemente, de una formación a los profesionales y también una labor muy, muy intensa de comunicación y transparencia hacia los ciudadanos. Todo esto es un pequeño encaje de bolillos que tenemos que ir poniendo en marcha de una manera coordinada y que de hecho es el propio reto que tenemos ahora sobre la mesa. ¿De qué manera lo hacemos y de qué manera lo financiamos? Y la verdad es que, a pesar de que queremos poner fondos europeos sobre la mesa, lo que hemos visto es que hay tanta petición de fondos europeos que no podemos fiar una iniciativa de este tipo a que nos llegue dinero de Europa. O los gobiernos nos lo creemos o no nos lo creemos. Y o ponemos recursos de nuestros presupuestos habituales o si no, no vamos a tirar para adelante. Por tanto, este es otro de los ámbitos que queremos poner encima de la mesa. Y justo lo que quería expresar, Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josué. Se acaba de incorporar, como habéis visto, nos acompaña Alberto Muñoz, que es catedrático de Radiología de la Universidad Complutense, como dijo antes, así que, como nos habíamos saltado su turno, vamos a volver atrás para darle la palabra. Alberto, bienvenido, buenas tardes y tienes 5 minutos, por favor. Gracias, buenas tardes. Trataré de responder a lo que
primero se pregunta en esta serie de ponencias acerca de la experiencia real que yo he tenido en algo parecido a la inteligencia artificial y lo que voy a responder es un poco mi experiencia profesional en este asunto. Espero que se pueda ver las diapositivas que quiero compartir. Así. Se ven, se ven. Bueno, sí, de acuerdo. Bien, el asunto es a ver cómo, un segundito, cómo soy capaz de pasar diapositiva. Bueno, como no es la primera vez que ocurre estas... sí, bien. Como ha habido otros ponentes en otras sesiones, pues la experiencia que he tenido con otros grupos en este sentido y particularmente en mi condición de radiólogo es larga en el tiempo, aunque ha habido una etapa, digamos, pre-inteligencia artificial y otra puramente relacionada con los datos, ¿no? Con la integración de datos en una especialidad donde fundamentalmente avanza como muy pocas en aplicaciones médicas. Lo que actualmente estamos haciendo con un grupo y un doctorado es una colaboración con Bethesda, con uno de los hot topics que hay actualmente en medicina y en la aplicación de los lo que hoy en día se llama todo OMAS, pues los radiomas en relación con el cáncer de próstata. Y he tenido una participación a lo largo de los años con la colaboración con universidades españolas, fundamentalmente la Universidad Politécnica de Madrid, a través de redes y de proyectos donde la imagen y los algoritmos de producción y procesamiento de imágenes iban evolucionando de manera dramática desde el final de los años 90. ¿Todo esto para qué? Respondiendo a la pregunta que se me planteaba en esta sesión es cómo los médicos, en este caso los radiólogos, donde ya, como se han dicho otros ponentes, tenemos una proyección extraordinaria en la aplicación de la inteligencia artificial, en las imágenes. Lo que tenemos que encontrar es un grupo de gente que quiera y entienda de esto. Tenemos que echar mano, naturalmente, a las universidades avanzadas en este sentido. Afortunadamente, como ya han dicho otros ponentes, en España tenemos grandes personalidades de reconocimiento internacional. La industria es fundamental. Nosotros sin la industria o sin quien proporciona las tecnologías no somos nada. Los médicos somos aplicadores de lo que otros nos dan. La base del desarrollo médico fundamentalmente están las biociencias básicas y ponernos a hacer algo de lo que interese. Y lo que interesa son cosas que salen cada día. Por ejemplo, quiero poner un par de casos, ejemplos de las realidades. El año pasado sale en el New England, pues, como uno de los, la oncología, uno de los cánceres que más son, primero, el más prevalente en el mundo es el cáncer, mundo occidental, de pulmón por el riesgo de los fumadores y cómo a través de la TC computarizada en el screening es la única herramienta que ha demostrado que su aplicación produce un cambio en el paradigma de la morbimortalidad. Bueno, pues esto hay que hacerlo con datos, hay que hacerlo con inteligencia artificial, hay que hacerlo con rapidez. Lo mismo a lo que nos hemos apuntado en nuestro grupo, como es el cáncer de próstata, y todo esto viene porque las imágenes, pues son datos, claro, evidentemente, y el santo grial de una imagen podía convertirse, ¿por qué no?, en una fórmula o en una función y viceversa, es un poco el mundo distópico donde nos movemos la radiología y refuerzo la opinión previa de la importancia de la formación de los médicos en las ideas de inteligencia artificial y de la informática médica. Bien, esto es lo que tengo que decir básicamente. Yo creo que en el coloquio podré exponer otras cuestiones muy fundamentales en mi aplicación en la realidad, en una de las áreas de la medicina más interesantes, donde este hecho se desarrolla cada día y cambia en cada momento. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Lo has clavado y además encima nos sobra tiempo para los demás que también te lo agradecerán. Bueno, pues seguimos con José Antonio Ballesteros, con lo cual retomamos el orden establecido. Así que, José Antonio, tus 5 minutos y te los cronometro, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Gracias a la Fundación Bamberg por invitar al SESCAM a participar en estas jornadas, en estas y en muchas otras, que nos sirven no solo para exponer lo que somos y lo que llevamos cara adelante, sino también para aprender. Estoy tomando notas y apuntes de lo que están diciendo nuestros compañeros, que son interesantísimas. Bien, estamos centrándonos todos y haciendo una apuesta firme por avanzar en tecnologías de la información y la comunicación. Hoy toca hablar de la inteligencia artificial. En el SESCAM tenemos también, y lo lanzo aquí, proyectos interesantísimos, como seguro que nuestros compañeros de otras comunidades autónomas relacionados con la videoconsulta, con la interconsulta
consulta virtual, que entendemos que va a cambiar el modelo asistencial, pero centrándonos en la inteligencia artificial, yo quería exponer dos grandes bloques en apenas 4 minutos que me resten. Uno de ellos, los proyectos reales que tenemos ya en marcha en el Servicio Público de Salud, y otro gran bloque hablando de experiencias, de proyectos de futuro que tienen que desarrollarse. Como proyectos reales, quería centrarme en dos. Uno, acaba de hablar un radiólogo, pues él sabrá mucho más que yo al hablar de la radiología digital en relación con la mamografía, en la inteligencia artificial en relación con la mamografía. Es un sistema de inteligencia artificial llamado CAZ que permite que los 7 mamógrafos digitales con tomosíntesis que tenemos en la región y los otros 7 simples digitales, que están todos interconectados por una historia clínica única que tenemos en Castilla-La Mancha, llamada Iconos, pues están todos ellos, todas las mamografías pivotan sobre un sistema de inteligencia artificial pues que permite detectar lesiones que puedan pasar desapercibidas o centrarnos en regiones anatómicas que sean de mayor interés. Está teniendo o tiene mucha aceptación por parte de nuestros compañeros radiólogos y creo que es una experiencia de éxito la que llevamos cara adelante con el proyecto de la inteligencia artificial en la mamografía. Quería centrarme también en algo que llevamos en marcha desde el año 2017. Es un proyecto denominado Sapiens. Buscábamos un sistema de ayuda a la toma de decisiones de nuestros clínicos en atención primaria y lo conseguimos encontrar. Son 282 millones de informes clínicos los que tenemos cargados en la aplicación, correspondientes a más de 3,3 millones de personas. Y sobre ellos realizamos 14 vías clínicas de los 14 proyectos más prevalentes en atención primaria, como podrían ser las cefaleas y muchas otras, 14 en definitiva. Hicimos vías clínicas en consonancia con sociedades científicas y colegios profesionales y de ellas salieron 18 alertas que saltan cuando el clínico está trabajando con ellas, por ejemplo, cuando trabaja sobre la jaqueca, la cefalea, el dolor de cabeza. Por inteligencia artificial, la vía clínica que tenemos diseñada se le carga y a partir de ahí aparecen en la historia clínica, conforme va trabajando en la hoja con el paciente, pues van apareciendo alertas para poder mejorar su ayuda, como dije anteriormente, en la toma de decisiones médicas. De las 18, 13 en el primer año que pudimos analizar habían mejorado la adherencia de los clínicos a las alertas que les lanzábamos, con lo cual, pues bueno, es algo interesante. El bicho que decíamos en la antesala de entrar en la jornada, pues no nos está permitiendo trabajar y profundizar mucho más, pero esperamos que con la salida pues podemos avanzar y profundizar porque la experiencia está siendo muy buena. Tenemos alguna experiencia más en relación con la inteligencia artificial, reconocimiento de voz, tanto en anatomía patológica como en nuclear, sobre todo también en radiología, que ayuda pues a mejorar la productividad de nuestros profesionales, a disminuir los errores que se cometen, en fin, otros proyectos en los que no me voy a extender mucho en relación con la ayuda en la toma de decisiones en el diagnóstico por imagen. Pero creemos en el Servicio Público de Salud, en el SESCAM, y lo comentaba también Josué desde Cataluña, o me pareció que lo comentaba, a nosotros nos parece importantísimo la normalización en nuestros sistemas de información, en la historia clínica, de cara a avanzar y a profundizar en la implementación de la inteligencia artificial en todo el modelo asistencial. Y en ese sentido, uno de los problemas que ha tenido Sapiens es que solo tenemos historia clínica única en atención primaria en el SESCAM, se denomina Turriano. Sin embargo, cuando hablamos en hospitales tenemos varias historias clínicas y eso nos ha impedido poder implementar este modelo de inteligencia artificial del Sapiens. Por eso creemos en la normalización, necesitamos tenemos creada una comisión central de historias clínicas, intentamos huir de las aplicaciones departamentales, intentamos regionalizarlas, unificación de documentos, cuadros de mando únicos, en definitiva, todo ello nos ha llevado a que junto con el gobierno canario, con la comunidad canaria y el Ministerio de Sanidad, estamos en marcha de un proyecto de historia clínica única al que podrá implementarse o podrá sumarse la comunidad autónoma que lo considere oportuno cuando a lo largo del 2022 y 2023 salga adelante. Creemos en un proyecto de interoperabilidad, de unidad, de accesibilidad. En definitiva, pivota este modelo de historia clínica única sobre una base de datos normalizada según estándares internacionales y que permita que cualquier comunidad autónoma, cualquier organismo se pueda sumar a él independientemente del fabricante del software que tenga en la historia clínica única. Y eso es lo que podrá
dar solución a un montón de proyectos de inteligencia artificial que llevamos en marcha muchos, no sé si todos, pero desde luego muchos, y que tenemos puestas todas nuestras esperanzas en él. Esto es un proyecto, está todavía en desarrollo, por tanto, pues bueno, esperemos que dé sus frutos en un futuro próximo. Muchas gracias. Lo has clavado, no he podido ni echarte la bronca siquiera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, decía al principio que de todo lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial y el uso del Big Data, la industria tiene bastante que decir. Y una de las representantes de la industria, que es la experta en salud digital de CGM, Clinical España, es Cristina García Fernández, que tiene ahora sus 5 minutos. Cristina, cuando quieras. Tu micro, dale a tu micro, que no te oímos. En primer lugar, muchísimas gracias por permitirme estar en este foro en el cual me siento un poco abrumada, ¿no? Espero poder estar a la altura y que mi pequeña contribución pues sea un caso real y la problemática un poquito que nos hemos encontrado. Entonces voy a intentar compartir, son 3 slides, a ver si puedo hacerlo. Y no sé... Vale, no sé por qué no me deja. Pues vale, pues de momento no consigo compartir. A ver. No sé si lo veis, ¿lo veis? No, ahora está empezando a entrar. Perfecto, ¿Sí? ya está. Sí, adelante. Vale, a ver si pasa la slide. Ahora a ver si es capaz de cambiarlas, que esa es otra. Vale, ¿veis la slide? Sí, vale. Bueno, os voy a contar para no perder más tiempo, que si no me cortarás y no podré contar nada. Vale, os cuento. Bueno, esto es un proyecto, un pequeño proyecto de Big Data y Analytics que hemos comenzado con el Servicio Madrileño de Salud. Se basa en una distribución de una plataforma cloudera e intenta ser una plataforma regional de provisión de datos sanitarios, ¿vale? Alberga datos de diferentes fuentes, como veis aquí, pues estamos albergando los datos de los diferentes GISES, que en la Comunidad de Madrid tenemos 2 productos, el CGM, el Selene y el DXC de HCIS. Estamos ingestando todos los datos de primaria de AP Madrid. Se está ingestando también ya todo lo que es el SUMA, se ingesta la prescripción, se ingesta la dispensación, datos de laboratorios, del sistema de alertas y otros incluso pues lo que sería el registro único de vacunas y muchas otras fuentes, ¿vale? Estamos haciendo ingesta sobre todo en batch con procesos de toma de datos con Scoop y ahora también estamos ya integrando pequeños datos o pequeñas partes de datos en online directamente a través de streaming con Kafka. Todo esto después tiene múltiples procesos, sobre todo hay una labor ímproba de data cleaning de estos datos porque hay que evaluar pues, la conformidad de los mismos, que tengan el formato adecuado, tenemos que hacer un tratamiento de duplicados, hay que ver la completitud de estos datos porque pues, que realmente recibamos el dato completo que estamos esperando. La consistencia de los mismos, que si esperamos una serie de valores sean esos valores los que nos llegan, que no tengamos valores inferiores a 0 si esperamos valores superiores, que no tengamos valores negativos si no esperamos valores negativos. Igualmente también hay que comprobar la precisión de esos datos, que no tengamos, pues si esperamos fechas que mantengan días, que no recibamos unas fechas sin días o que no tengamos número insuficiente de decimales en un resultado de laboratorio si así lo esperábamos, ¿no? Esto que parece que a veces se olvida, yo creo que hay una labor inmensa de los data engineers y de los data architects para que esto sea posible, ¿no? Otro punto muy importante aquí, nosotros aquí estamos trabajando con la OSI en la Comunidad de Madrid, es que realmente demos y proporcionemos la gestión de nivel de
confidencialidad en la publicación del dato que se requiere para cada uno de los servicios, porque sobre esta plataforma va a haber múltiples o hay múltiples servicios y hay múltiples organizaciones que hacen uso de los mismos, ¿no? Y se tiene que comprobar que el nivel de confidencialidad sea el adecuado en cada caso. Para eso también estamos haciendo pues, uso de lo que serían resúmenes criptográficos, se hacen cifrados de todo lo que serían datos sensibles si así se requiere. Hemos intentado hacer pequeñas incursiones en lo que sería procesado el lenguaje natural, incluso para temas de securización de datos. Finalmente estamos trabajando más con diccionarios, pero sí que hemos probado y tenemos que volver a ello porque gran cantidad de los datos que consumimos están en lenguaje natural. Hemos probado múltiples librerías, pues Spark, NLP, una de Oxford, hemos probado varias y seguimos con el análisis y las pruebas de las mismas. Y deciros que, bueno, pues de los varios proyectos que estamos dando servicio, pues se está dando servicio a un proyecto de adherencia y de temas de adherencia a la medicación y a la prescripción farmacológica. Y hemos hecho, bueno, se ha dado servicio a un proyecto relacionado con correlaciones y evaluación de pacientes COVID, ¿vale? Esto enlaza un poco con otro de los puntos que estamos trabajando, que sería lo que es el registro longitudinal a nivel de paciente. Estos datos que, como os comentábamos, tienen un proceso de data cleaning, pasan después por un proceso de normalización, pues por ejemplo, porque las unidades no siempre son las mismas. A lo mejor una fuente nos da la creatinina en miligramos de cilitro y nosotros lo tenemos que pasar a moles, ¿no? Lo mismo nos pasa con los formatos de fechas y con otros datos. Y luego pues, nos encontramos con el gran problema también de la estandarización de esos datos. Para el proyecto este que os comentamos, por ejemplo, del análisis de datos para pacientes COVID y evaluación de lo que sería la prescripción sobre esos pacientes y las correlaciones que se hacen sobre el uso de medicaciones y la evolución de los mismos o estancias en UCI, nos hemos encontrado pues, bueno, que al tomar los signos vitales o los datos de laboratorio, en una fuente pues los tenemos en códigos propietarios, en otra, incluso de las mismas fuentes en diversos hospitales, los códigos propietarios son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ha habido que hacer un trabajo en este caso, para estos datos que se han usado, pues se han pasado todos a lo que es LOINC, para lo que serían signos vitales y datos de laboratorio, la medicación. Para el estudio que se ha hecho se ha pasado a SNOMED y bueno, pues todo ese trabajo es un trabajo también. Un minutito para terminar. ¿Me queda un minuto? ¿Sí? Bueno, para que os hagáis un poco a la idea de datos que estamos ingestando y seguramente es un poco antigua, pues 425 millones de dispensaciones de farmacia, un poco aquí veis analíticas de bioquímica y un poco a dónde queremos ir, ¿no? O sea, la plataforma ahora estaríamos en una primera parte, sí que estamos haciendo data cleaning, pero nos queda muchísimo en parte de lo que es normalización, estandarización de conceptos. La idea es pasar a un Common Data Model. Hemos trabajado algunos arquetipos FHIR, pero solo los necesarios para los proyectos que hemos dado soporte y hemos empezado a trabajar con notebooks en Python para hacer pequeños análisis, pero estamos muy lejos de lo que es Machine Learning todavía a nivel computacional avanzado. Y es a lo que queremos llegar para poder dar ese servicio y de lo que se ha hablado tanto, de lo que es generar ese conocimiento y que esas librerías de algoritmos y esos repositorios de modelos predictivos reviertan en lo que sería la toma de soporte a decisión para también esas fuentes orígenes que hemos hablado y avanzar hacia un sistema de salud poblacional. Pues yo creo que hasta aquí, no sé si más o menos os ha parecido interesante y otra vez más encantada de poder presentaros el proyecto y participar con vosotros. Muchas gracias, Cristina. Claro que es interesante, sobre todo para un gorila adulto como yo. Los demás son un poco le he más... dado al stop sharing, pero no sé si ya habéis dejado de ver la pantalla. Está perfecto. No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, otra empresa que se dedica a estas cosas es Philips. Y en Philips tenemos a Santos López Bravo, así que Santos, tus 5 minutos.
Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos. Creo que todos tenemos claro que la inteligencia artificial pues, ha pasado a tomar un papel muy relevante en todo lo que nos rodea, ¿vale? Ya no es una cuestión de si inteligencia artificial sí o no, sino de cuándo y cómo, y la respuesta al cuándo además es ya. Por supuesto, la sanidad no es una excepción, ¿vale? Y más bien es al contrario, es un campo en que la inteligencia artificial, como estamos diciendo, pues va a jugar un papel o ya está jugando un papel de gran importancia. Bueno, puesto que el Big Data y los datos de múltiples dispositivos y sistemas de información sanitarios pueden aportar información muy relevante para generar algoritmos, pues en Philips vemos un potencial enorme en la obtención de datos, su clasificación, normalización, tratamiento, etcétera. Y esto es especialmente relevante e importante para Philips, puesto que somos proveedores, como sabéis, de áreas muy diversas, de radiología, de cardiología, patología económica, oncología, monitorización, críticos, respiratorios, etcétera, ¿no? Pero bueno, entiendo que lo que se espera en esta sesión es que hablemos de experiencias concretas, así que en los próximos minutos es lo que pretendo hacer. Y pretendo exponeros un proyecto realizado por el equipo de científicos clínicos de Philips en España, en el área de cardiología. Y quiero recalcar lo de en España porque estamos acostumbrados, yo creo, a que las multinacionales en general, pues siempre se investiga fuera y al final siempre nos tenemos que quedar con las cosas que nos traen de fuera, con lo cual especialmente orgullosos de hablar de esto que se ha hecho. Se trata de un proyecto de colaboración realizado, como decía, por Philips junto con el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca. Y el objetivo ha sido el de obtener un modelo de predicción de la evolución para la estenosis aórtica. ¿Y por qué? Bueno, pues principalmente por la elevada tasa de mortalidad que está asociada a la estenosis aórtica cuando evoluciona de leve a moderada o a severa, ¿vale? Cuando evoluciona a severa, y porque también para prevenirla es necesario controlar su evolución cuando se diagnostica una leve y hay que controlar pues, cuando pasa a moderada o severa. También porque, bueno, pues afecta al segmento de la población o afecta más, principalmente al segmento de la población mayor de 65 años, que según el INE el año pasado pues era 9,1 millones en España y además en crecimiento, ¿no? Como sabéis, pues aproximadamente un 5% de la población mayor de 65 años se verá afectada por estenosis aórtica y aproximadamente 73% de estos sufren estenosis aórtica leve, ¿no? Como hemos indicado, ¿vale? Pues su seguimiento y la capacidad de prever la evolución es un factor crítico porque si evoluciona a severa, la tasa de mortalidad es del 50% en 2 años y del 80% en 5 años, si no se reemplaza la válvula aórtica a tiempo, ¿no? Entonces, ante esa necesidad de controlar la evolución y para evitar o reducir riesgos, el protocolo en Europa es garantista y requiere que todo paciente con estenosis aórtica, ya sea leve, moderada o severa, se realice todos los años una prueba incluyendo un ecocardio, ¿no? Para verificar la evolución. Claro, esa periodicidad de un año es el único criterio y ante la incertidumbre sobre la posible evolución de la enfermedad. Pero claro, la pregunta ¿es necesaria una prueba de ecocardio todos los años para los pacientes diagnosticados con estenosis aórtica leve? Bueno, pues como también es conocido que existen otros múltiples factores que afectan a la enfermedad cardiovascular y a su evolución, el proyecto lo que ha tratado es de encontrar los criterios y los valores asociados que permitieran hacer una previsión de esa evolución de la estenosis aórtica de forma personalizada, ¿vale? Y no una vez al año sin más. Para ello, por supuesto, la calidad del dato, ya se ha comentado en por algunos otros compañeros, la calidad es clave, ¿no? Y, por tanto, pues, como premisa, ¿qué es lo que hemos hecho o lo que se ha hecho? Pues analizar datos que debían ser objetivos y no sujetos a variabilidad. También es importante que esos datos que analicemos sean estandarizados, homogéneos y, además, que estén en todos los informes, ¿vale? Por tanto, la introducción de esos datos no puede depender de una persona o no puede depender de que el cardiólogo que realiza el informe y tampoco puede precisar que el cardiólogo varíe sensiblemente su forma de hacer su trabajo, porque si no, pues le haremos perder el tiempo, ¿vale? 30 segunditos. 30 segundos. Ok. Por tanto, lo que se hizo fue analizar parámetros medidos por modalidades y almacenados como los informes estructurados,
junto con datos específicos de cada paciente, ¿vale? Datos que contemplan si hablamos de un niño, de un adulto, de un anciano, del sexo, de complexión física y otros, utilizando el sistema informático específico de cardiología, el IntelliStage cardiovascular de Philips, ¿no? A partir de esos datos objetivos y estructurados, el trabajo permitió predecir cuándo iba a ocurrir el cambio de estado, que era el objetivo. Y puesto que me quedan solo segundos, el resultado final es que en función de este modelo de predicción, pues se ha observado una reducción posible de estudio de ecocardio de un 93% anual para este tipo de pacientes respecto a hacer las pruebas de un estudio anual por paciente sin tener en cuenta ningún otro factor. Eso implica, lógicamente, reducción de costes para el sistema y, por supuesto, mejoras para el paciente porque, bueno, pues le evitamos viajes o paseos innecesarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santos. Te has ceñido exactamente al tiempo. Bueno, y finalmente, y no por ello menos importante, la visión que desde Takeda Farmacéutica España nos va a dar Alonso Fernández Nistal. Alonso, cuando quieras. Muchas gracias y, bueno, muchas gracias por invitarnos a Takeda, a la Fundación Bamber, ¿no? a esta sesión súper interesante. Estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, en Takeda tenemos un departamento, digamos, bastante potente en el tema de real world evidence, estudios observacionales tradicionales, ¿no? Pero es verdad que una de nuestras patas últimamente está en la realización de la generación de una estrategia digital para la generación de evidencia, ¿no? Entonces, yo sí que me gustaría ser muy práctico y contaros varios ejemplos reales que hemos llevado a cabo en Takeda e intentar sacar algunos aprendizajes, ¿no? Que desde la industria hemos tenido con cada uno de estos proyectos, ¿no? La primera de las patas que tenemos en esta aplicación de nuevas tecnologías a la generación de evidencia es el procesamiento del lenguaje natural. Empezamos con hacer proyectos de procesamiento del lenguaje natural y Big Data pues hace como 5 años. Básicamente con un objetivo sencillo de describir poblaciones, ¿no? Describir pacientes, sus características sociodemográficas, pues, cómo eran tratados, la carga de la enfermedad, ¿no? Concretamente empezamos haciéndolo en pacientes con enfermedad de Crohn, ¿no? Para intentar describir a las poblaciones desde, pues digamos, lo que sería un sustitutivo de un estudio retrospectivo, ¿no? Intentar hacer un estudio retrospectivo utilizando procesamiento de lenguaje natural en lugar de un médico que recogiera la información de las historias clínicas, ¿no? Entonces, nos encontramos al principio pues un montón de problemas regulatorios, ¿no? Cuando intentamos someter el estudio pues, a los comités éticos, pues no lo entendían, tuvimos que tener un montón de reuniones con los comités éticos hasta que nos lo aprobaron y eso fue uno de los primeros aprendizajes, ¿no? Que tal vez esto tendría que regularse un poquito más para que estos estudios fueran adelante de manera más sencilla y más adecuada, ¿no? Porque si no va a ser muy complicado. Para que os hagáis una idea, pues nos decían que si íbamos a analizar 5.000 historias clínicas, pues que pidiéramos consentimiento a los 5.000 pacientes, ¿no? Del estudio cuando son datos totalmente anonimizados, bueno, desestructurados, etcétera, ¿no? Otro de los aprendizajes que tuvimos fue el hecho de que para el procesamiento del lenguaje natural es complicado todavía el inferir variables, es decir, si la variable está escrita en la historia clínica de una determinada manera, pues el procesamiento del lenguaje natural la extrae y la reconoce muy bien, pero como tengas que inferir una variable derivada de otra variable, todavía le cuesta trabajo, ¿no? Y es normal porque la salud, el lenguaje que se utiliza en salud, que los médicos utilizan es complejísimo. Entonces, intentar inferirlo todavía es muy complicado, ¿no? Pero bueno, es posible y cada vez se está perfeccionando más. Y luego otra de las cosas que aprendimos fue la cantidad impresionante de valores missing que se pueden encontrar en determinadas variables que a priori podrían parecer fundamentales, ¿no? Pues variables como la actividad de la enfermedad o variables que podrías pensar que todo el mundo las recoge en la historia clínica, pues no se recogen por determinadas cosas, ¿no? Entonces, cuando se hablaba en la charla anterior de que hacer una historia clínica a lo mejor más estructurada, que el médico tuviera que recoger determinadas variables siempre de un determinado paciente, se hablaba que se podría perder pues, esa libertad del médico de recoger información. Bueno, yo tengo alguna duda y pienso que a lo mejor estructurando la información clave podríamos mejorar la calidad asistencial incluso, ¿no? Y, por supuesto, hacer que se generaran estudios de manera más eficiente en el futuro, ¿no? Ese es uno de los primeros aprendizajes, el procesamiento del lenguaje natural. Luego, otra de las patas que tenemos es
la creación de modelos predictivos, que creo que es parecido a lo que han comentado algunos de los compañeros, ¿no? Generar modelos predictivos para ver cómo evolucionan determinadas enfermedades, ¿no? Y los modelos predictivos han existido siempre, son los modelos de regresión, ¿no? Pero la inteligencia artificial pues, nos permite hacer modelos predictivos mucho más complejos, utilizando muchas más variables de una manera distinta, ¿no? Porque es capaz de captar información que clínicamente a lo mejor no tendría sentido, pero que una inteligencia artificial sí puede reconocer, ¿no? Y aquí hicimos pues, modelos predictivos para ver cómo evolucionan estos pacientes con enfermedad de Crohn. Pero aquí nos encontramos con otro aprendizaje y es que estos modelos tienen que nutrirse de datos de calidad, ¿no? Entonces, cuanto mejor sea la calidad que existe en las historias clínicas, mejor se generan estos modelos, ¿no? Basados en texto libre, ¿no? Y luego otro de los pilares que tenemos es la generación de modelos in silico de enfermedades utilizando inteligencia artificial. Es decir, basados en miles de datos que hay en la literatura, en las historias clínicas, hemos sido capaces de replicar enfermedades de manera matemática. Pues, por ejemplo, un ejemplo concreto es pacientes con cáncer de pulmón, ALK positivo, pues hemos sido capaces de replicarlos y de alguna manera mimetizar cómo funcionarían determinados fármacos en esos modelos, en esos pacientes virtuales y hemos generado modelos, pues estudios in silico que decimos que son un head-to-head de un fármaco frente a otro, parecido a lo que saldría en un estudio, en un ensayo clínico real, ¿no? Y creo que se me está acabando el tiempo, que yo me estaba cronometrando. Simplemente el último pilar es el uso de inteligencia artificial para el diagnóstico temprano de enfermedades raras, que es otro de los campos en los que la inteligencia artificial tiene una potencia tremenda, pero para eso tenemos una vez más que tener datos de calidad para que estos modelos tengan sentido. Entonces, bueno, todo esto son nuestros aprendizajes desde Takeda, o sea que muchas gracias. Muchísimas gracias, Alonso, por ceñirte estrictamente al tiempo. No me diste tiempo ni avisarte. Lo llevabas. Me puse el cronómetro yo. Oye, vamos a empezar el turno de preguntas. Lo que os ruego es que estéis un poco pendientes de vuestro micro, le dais para contestar y luego apagáis porque si no nos entran redundancias. A ver, la primera pregunta que me llega aquí, Ana Cortés Martínez. La pregunta es, ¿los hospitales madrileños sin HCE, Cristina, supongo que esto va para ti, se incluyen en el proyecto? Actualmente se están descargando los hospitales con HCIS y con CGM Selene y en breve esperemos ya poder descargar todos los Quirón. ¿Vale? O sea, incluir, vamos, más que descargar, incluir en el Datalake, en la plataforma Big Data. No sé si Ana se refiere al Clínico San Carlos, o no lo sé, o si es algún otro hospital. Habla de los hospitales madrileños en su conjunto. Sí, por eso, digo, nos queda algo Mezulla, que todavía no lo hemos abordado, nos queda el Clínico San Carlos, nos quedan, que estamos en ello, los hospitales con la historia que tiene los hospitales Quirón, y nos queda Torrejón. Ya, vale, perfecto, muchas gracias. Santos, te preguntan, Chema Álvarez, que ese proyecto presentado, la parte de inteligencia artificial se parece al EDIS de IBM, ¿no? Pues la verdad que si es EDIS terminado en S como tal, tengo que reconocer que desconozco, ¿vale? Si es EDIS sin más, era Electronic Data Interchange, que también es de IBM, pero lo que sí que puedo decir es que esta solución ha sido patentada, con lo cual dudo mucho que esté utilizando cosas de terceros. Claro. A ver, que aquí me llega, eso debe ser un comentario más que una pregunta. Carlos Peñagil, creo que no solo hay que estructurar y almacenar los datos del paciente, es clave la estructuración del conocimiento científico actualizado. Así, los datos del paciente podrán ser interpretados por motores que sean capaces de generar recomendaciones justificadas a los profesionales. La inteligencia artificial predictiva no puede prescindir de los conocimientos de la medicina científica. Hombre, hasta ahí podríamos llegar, ¿no, Josué? Esta te la paso yo a ti. Te paso el balón, te lo centro y tú remata. No, pues es evidente que necesitamos tenerlo todo, absolutamente todo estructurado. Yo creo, no sé si iba a decir desgraciadamente, pero no lo sé, que está más estructurado el conocimiento científico que no los datos que tenemos de los pacientes. Porque además, no sé quién lo comentaba, el problema que tenemos es que tenemos una gran variedad de historias clínicas en hospitales. La mayor parte de la información que tenemos es no estructurada.
Y por mucho que se diga, lo que es la extracción de información no estructurada no acaba de funcionar. Funciona en casos concretos, pero no a multipropósito. Entonces, si cada vez que busco una información tengo que pasarla por todos los sitios, eso es extremadamente complicado. Y en la situación actual, la verdad es que yo no contemplo, digámoslo así, la creación de una gran historia clínica y la migración de todo lo que tenemos hacia esa base de información. Otra cosa es que creemos o que seamos capaces de estructurarlo para el futuro, que es evidente que se tiene que hacer, a nivel no solo de cada una de las comunidades autónomas, sino yo diría a nivel de la medicina global, porque es que si no nos encontramos, imagínate, por ejemplo, enfermedades raras, que por la propia definición, ninguno de nosotros tiene suficiente casos en sus sistemas médicos como para poder desarrollar ninguna solución. Es imprescindible una colaboración a nivel internacional, pero si ya somos incapaces dentro de nuestro propio sistema, a nivel internacional ni te cuento. Entonces, cada vez más tenemos que ir tendiendo hacia una estandarización de todo este tipo de información. Y en el mientras tanto, posiblemente la solución sea la creación, la inversión en middlewares, para ser capaces de hacer esta traducción y recogiendo, consolidando, limpiando la información, porque no siempre está suficientemente limpia, pero si no tenemos todo este conocimiento, la inteligencia artificial sale de la natural, y si no la ponemos nosotros, las máquinas van a ser incapaces de hacer nada. Está claro. Estás en mute, Ignacio. Perdón. Me olvidé de dar consejos, lo que decía el otro. Alberto, yo recuerdo que uno de las especialidades donde antes empezó a... Perdonadme. Dime, Cristina. ¿Cristina? No, que quería responder, sí. ¿Sí, me oís? Sí, ahora sí, dime. ¿Me oís? Sí, te oímos. Problemas con la conexión. Sí, dentro del marco de los... Es que me sorprendió, como la pregunta ponía que era para Santos, no quise contestar sobre el tema de EDIS. Sí, o sea, dentro del marco del... Sí, dentro del marco de los proyectos que da soporte la plataforma, uno es el proyecto de EDIS específicamente, que es el que se ha hecho de COVID. Hay otro que es el que hemos dicho de la prescripción y adherencia al tratamiento, que lo está haciendo Sabana Médica, y estamos dando soporte a otro tercer proyecto dentro de lo que es el Data Lake, que es un proyecto de... ya lo diré, sobre el tema de lo que serían los rendimientos quirúrgicos y la optimización de lo que sería todo lo que es los paneles quirúrgicos y los rendimientos a nivel de evaluación de TQEs y tiempos en cada uno de los servicios y comparativa con los hospitales, que se está haciendo dentro con un equipo del propio Servicio Madrileño de Salud. Esos son los 3 proyectos ahora en marcha. Perfecto, muchas gracias. Para los que da soporte la plataforma. Perfecto. Le preguntaba ahora a Alberto, porque si uno mira hacia atrás en la historia de la digitalización de la información médica, la primera de todas fue la digitalización de la imagen. De hecho, hace años era Departamento de Radiología, ahora se habla de diagnóstico por imagen porque hay una multitud de diferentes imágenes diagnósticas. Pero yo tenía una curiosidad, Alberto. ¿Están los sistemas a día de hoy capacitados? Porque yo recuerdo cuando se empezó a digitalizar la imagen radiográfica que había un problema tremendo de almacenamiento, porque los datos que necesitaba una sola radiografía para mantener tanto el contraste como la definición era tremendo comparativamente. Podías meter 200.000 historias clínicas escritas donde cabía una radiografía. Eso se ha resuelto ya, ¿verdad? Bueno, precisamente dentro de las diapositivas que tenía un poco seleccionado para sobre la marcha, pues dependiendo de los temas, responder o tener algo que aportar. Y pues bueno, yo el asunto de la inteligencia artificial integrada en la medicina y concretamente en radiología ya lo enseño a los alumnos de tercero. Y una de las cuestiones que ponemos, como veis en esta, a ver si soy capaz de compartirla. No está compartida todavía, ¿verdad? Ahora empieza. Sí. Bueno, pues yo lo que le digo, respondiendo un poco a la pregunta que me has dicho y que yo creo que es bastante interesante, es, vamos a ver,
les digo a los alumnos, la digitalización de la imagen pues es un proceso que es lo que nos trae ahora mismo y gracias a ella pues podemos hacer diagnósticos impresionantes, además de los avances en el diagnóstico. Pero gracias ha sido a la digitalización. De hecho, el hombre actual es digitalizador y es digital. Bien, les hago una comparativa muy sencilla. Antes, un estudio de radiología convencional era un par de imágenes con una matriz muy pequeñita, una cantidad de bits que comparado con cualquier estudio actual, uno solo radiológico, de alta computación, por ejemplo, una imagen de FRM funcional o una imagen de perfusión del hígado, como queráis, pues es multiplicado por cientos de millones de veces la cantidad de información que tiene. Y en otra de las cuestiones que hablo a los alumnos es el problema de cómo se almacena la información y cómo se trata. Bien, esto gracias a Dios y a los avances de la computación y a los informáticos y a los ingenieros, pues es algo que superamos cada día en el famoso N a la N. Pero aún así es insuficiente. Entonces, y conectando con lo que me querías decir, o creo que te interpreto así, ¿cómo se lleva a cabo la realidad en los hospitales? Pues bueno, cada uno como puede, tenemos sistemas, no es lo mismo un hospital público que un privado, hay sistemas un poco a la carta y hay adaptativos. Todos son caros, dependiendo de lo que quieras. Generalmente son importaciones, son más caras todavía. Los avances extras pues suponen un paso. Cuando uno compra, por ejemplo, una manufactura de un sistema médico, como tenemos un invitado de Philips, voy a hablar bien de Philips, porque hay que hablar bien, como de otros muchos, por supuesto, pues los que dan un paso cualitativo insertan unos, digamos, upgrades que son muy caros para pequeños pasos. ¿Por qué? Pues porque naturalmente todo lo que estamos hablando en teoría y se está poniendo aparentemente en el mercado no llega ni va a llegar en mucho tiempo porque son extremadamente caros y además complejos para que un usuario normal, es decir, que aplique la realidad desde un área de salud hasta un área de radiología de un hospital grande, para que llegue toda esa serie de procesos y sea rentable y lo puedan comprar, pasa mucho tiempo. ¿Sí? ¿Puedes dejar de compartir tu imagen para que recuperemos la pantalla? Esto es, perfecto. Perfecto. Tengo aquí una pregunta para José Antonio. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a ver, José Antonio. Miguel Ángel Montero pregunta, desde tu perfil de profesional sanitario, en combinación con el conocimiento que tienes, a la pelota, del valor aportado por el uso de los datos, ¿cómo te parece que pudiéramos acelerar su uso en la asistencia sanitaria del día a día? Buena pregunta. Bien, bueno, creo que lo dije ya anteriormente en la exposición. Tenemos experiencias en el Servicio Público de Salud de que estamos ya desarrollando y me ha parecido entender de todo lo que estoy escuchando que prácticamente todas las administraciones tenemos algunas experiencias ya montadas de inteligencia artificial. Nosotros hablaba de la mamografía, la lectura sistemática de la mamografía, del proyecto Sapiens. Pero me parecía importante reseñar, y lo ha comentado también algún otro compañero, la importancia de la normalización en las historias clínicas, el que nos dotemos de interoperabilidad en las bases de datos. Eso es absolutamente fundamental para poder avanzar en la estructuración de la inteligencia artificial dentro del modelo asistencial. Modelos interoperables de fácil acceso, únicos y que tengan un enfoque centrado en bases de datos normalizadas según estándares internacionales para nosotros es fundamental. Lo recalcaba Alonso, lo comentaba también Josué en relación con enfermedades raras, con las enfermedades raras. Sin ninguna duda tenemos que interactuar todos porque los datos que vamos a tener son escasos si nos disgregamos entre todos. En cambio, si somos capaces de implementarlos, pues tendremos muchas bases de datos, una gran base de datos sobre la que poder actuar con inteligencia artificial. Ese es un buen ejemplo. Y para ello, insisto, es imprescindible la normalización y la interoperabilidad. Tengo una pregunta yo para Benigno, que está ahí, que se nos aburre, pero quiero preguntarte, Galicia fue uno de los primeros sitios donde se permitió el acceso directo a la historia clínica común, tanto en la especializada como en la primaria, incluyendo además en residencias de la tercera edad, lo cual
montó algún revuelo en su momento, pero de todo eso, a día de hoy, desde el punto de vista de la utilización de la inteligencia artificial, ¿qué es lo más relevante que se ha podido extraer? Porque ahora tenemos datos de primaria, datos de especializada, etcétera, etcétera. Benigno, ¿de qué nos ha servido? Bueno, y además aprovecho para contestar una pregunta que tengo por ahí en el chat, así ya te evito volver a él. A ver, yo creo que lo que conseguimos compartiendo la historia en todos los niveles asistenciales, incluidos en las residencias sociosanitarias, es la transversalidad de la atención. Y eso lo que fomentó fue la colaboración entre profesionales y avanzó en el campo de la teleasistencia, ¿vale? Las consultas digitales las e-consultas entre profesionales, ¿no? La inteligencia artificial digamos que en esa estrategia poca cabida tenía o, dicho de otra manera, no estaba madura para aplicarla. ¿Nosotros en qué estamos? Y contestando un poco también una pregunta que hacen aquí sobre ello, de esto que es el concepto de la historia clínica inteligente. Yo comentaba, nosotros nos hemos pasado 5 años en hacer lo que está haciendo Madrid, de traer toda la información de todos los sistemas que generan información clínica relevante y tener los últimos 15 años de todo en un sistema con herramientas de Big Data que procesan el lenguaje natural, que permiten agilidad en tiempo de respuesta, es decir, que nos hemos preparado para que esa información en tiempo real también pueda ser utilizada para el diagnóstico. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues precisamente que cuando tú utilices la historia clínica, en base a lo que estás escribiendo y en base a lo anterior escrito por parte de todos, de una persona de atención primaria, de un hospital, de una persona de laboratorio, toda esa información y en base también, lo comentaba Carlos Peña, que si no es imposible, en base a toda esa diferencia que podemos adquirir de esas recomendaciones justificadas de los profesionales, en que la historia clínica te ayude a tomar una decisión, te diga, ojo, que lo que estás escribiendo y con todo lo que hay aquí detrás puede ocurrir esto. Oye, que un paciente que en similares características, el patrón de utilización normal para esta patología es esto otro. Bueno, el tema de imagen ya es muy claro. Estar viendo una imagen y que alguna herramienta te ayude a decir el diagnóstico puede ir por aquí o por este otro lado, ¿no? Eso es lo que queremos, es a donde queremos llegar. El mecanismo de obtener información en tiempo real de los sistemas de Big Data tecnológicamente está muy avanzado y esto se puede conseguir. Aquí lo que estamos es, y yo creo que ya se comentó, topados por ese procesamiento del lenguaje natural que hay que hacer, que todavía en la medicina cuesta hacerlo. Porque al igual que en el tema de imagen vamos como cohetes todos en temas de avanzar en los modelos de inteligencia artificial, en todo lo que es asociar, ¿sabes? Aunque tengas ese gran almacén de datos que nosotros tenemos y esos 15 años, cuesta mucho extraer conclusiones de la información no estructurada, que es muy relevante, pero también, por cierto, que yo decía que empleábamos mucho de lo estructurado, la mayor parte está estructurada. Pero, claro, la muy relevante, por ejemplo, en todos los temas oncológicos, está no estructurada, ¿no? En los temas de la cardiología, etcétera. En eso es en lo que estamos, que es un reto a 5 años vista. ¿Vale? No sé si he contestado un poco la pregunta. A mí, desde luego, sí. Lo que ya no me queda es más tiempo. Tengo el suficiente para agradeceros a todos, uno por uno, José Antonio, Santos, Alonso, Josué, Benigno y, por supuesto, Alberto y Cristina. Muchísimas gracias por la compañía, por la claridad de vuestras exposiciones. Vamos, lo ha entendido hasta un gorila adulto como yo, que de inteligencia tengo poco, de artificial casi nada. Daros las gracias una vez más. Gracias a los que nos han acompañado desde el otro extremo de la línea de Internet ahora. Qué maravilla, así da gusto. Y emplazaros para, primero, dentro de unos minutos, vamos, un minuto escaso, la clausura del acto y para la siguiente, que no tardaremos mucho y tenéis la información en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos y hasta, nada, dentro de un minutito. Hasta ahora.